desobedecemos. Los adultos creemos que ya somos perfectos, que ya no las sabemos todas. Los adultos creemos que ya nosotros, ese pecadito de desobediencia ya desapareció en nuestra vida. Eso solamente lo tienen los que vienen creciendo. No, también nosotros tenemos que obedecer al corazón. Y les pongo un ejemplo para pasar a la segunda lectura. Fíjense que cuando uno dice cosas duras, fuertes a alguien, uno le pregunta, ¿y eso es lo que el corazón quería decir? No, padre, no. Yo no quería decir eso, pero se me salió la palabra. No, es que no fuiste capaz de obedecer a tu corazón. Fíjense ustedes que muchas de las palabras duras, muchas de las actitudes que han herido el corazón, las que hemos hecho, las que hemos dicho, muchas veces esas actitudes, esas palabras, las hemos dicho sin obedecer el corazón. Porque yo les aseguro que a ninguna madre, a ningún padre le gustaría maltratar a su hijo con la palabra o la frase o la actitud que le dijo. A nadie. Después de hecho se están arrepintiendo. Entonces hay que ver qué es realmente lo que el corazón nos pide, qué es lo que el corazón quiere que hagamos, y a partir de ahí podemos nosotros tomar decisiones en la vida. Por eso la primera pregunta que les hago, que no la va a responder yo solo, para usted la responde interiormente. Primero, ¿usted realmente está dispuesto a obedecer? ¿Quiere realmente, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 7, nos dice que Jesucristo por obediencia se volvió causa de salvación? Por obediencia. ¿Realmente usted por su obediencia quiere salvarse del mal, o del castigo, o del regaño, o del insulto? Por obediencia. Miren la segunda lectura. El apóstol Santiago nos dice que todo beneficio y todo don perfecto viene de Dios. Viene de Dios. Todo beneficio, todo don perfecto viene de Dios. Dirán las esposas, ¡ay, con razón, padre! El marido que tengo no es perfecto, que no cayó del cielo. Pues todo bien, todo beneficio y todo don perfecto viene de Dios. ¿Y cómo uno acoge ese bien de Dios? Pues aquí está, miren, y esto sí me gustaría que ustedes lo subrayen. Dice, aceptemos dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Llévenla a la práctica y no se limiten a escucharla, engañándose ustedes mismos. Si nosotros nos limitamos a escuchar la palabra de Dios, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Ahí dice, practiquen la palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. ¿Cuál es el riesgo? Si solo de engañarnos, si solo nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no la vivimos, ¿qué pasa? Nos engañamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es una ideología. La palabra de Dios no son reglas ni teorías humanas. La palabra de Dios es el don perfecto que viene de Dios para hacernos perfectos, para vivir bien. Y por eso el apóstol Santiago termina con esta bella afirmación. Miren, la religión pura e intachable a los ojos de Dios es esta: visitar al huérfano y a la viuda en sus tribulaciones y no mancharse las manos con la maldad de este mundo. ¡Ay, qué bello! La verdadera religión, la religión pura, honesta, franca, transparente,
La oración, la religión intachable, es la que se vuelve práctica, la que se vuelve real en la vida. Es decir, lo que usted aquí está escuchando es lo que va a vivir afuera. Miren, el huérfano, la viuda y el forastero era el límite de toda condición de pobreza. Es decir, lo más pobre que se podía encontrar era ser huérfano, o ser viuda, o ser forastero. Hoy no, ser viuda no es pobreza, porque no es que le dejan todo el capital. Entonces, pero en aquel tiempo, en la época de Jesús, y hoy todavía, para un judío, ser viuda, ser huérfano o ser forastero es, voy a decirlo fuertemente, es una maldición que puede encontrar un ser humano. ¿Por qué? Porque no tiene nada. ¿Se acuerdan de la viuda que depositó lo único que tenía para unas moneditas? Pues no tiene nada. Y ahora, hoy, eso es allá en la época de Jesús, pero hoy, aquí, ¿cuál es la pobreza que hay que erradicar? Hay personas que no tienen nada que comer. Hay personas que no tienen nada que comer, que llevarse a la boca. Pero el día que reciben 1000 soles, o 2000 o 3000 soles, ese día se va a comprar el equipo de sonido, el televisor más caro, pero no tienen nada que comer. La pobreza mental. La pobreza mental. ¿Qué hace uno en la vida? ¿Qué hace uno en la vida con muchas cosas sin saberlas administrar? ¿Qué hace uno? La pobreza mental. Por eso, muchachos, muchachas, si ustedes quieren realmente ser libres y ser felices, si ustedes quieren realmente vivir una religión pura, eliminen de sus vidas cualquier tipo de ignorancia que haya en ustedes. Y para eso, muchachos y muchachas, lo que se necesita es dejarse orientar por sus padres. Eso. Si usted escucha, si usted es capaz de asumir sus necesidades, si usted es capaz de ser consciente de que usted es un ser humano necesitado de su papá, de su mamá, usted empezará a ser libre, a ser feliz. Pero imagínense ustedes, muchachos, mantenidos y todavía sobrados en la casa. ¿Qué tal? Mantenidos y sobrados. Es más, no amenacen a sus papás de que se van a ir de su casa si no les dan tal cosa, tal cosa. No se arriesgue, no sea bobo. ¿Por qué? Porque afuera nadie lo va a consentir como lo consienten en su casa. Aún así sea el mismo arroz de hace 3 días. Pero le aseguro que ningún amigo, ninguna amiga de los que usted tiene le va a decir: salte de esa casa y de ahora en adelante yo voy a ser tu papá o voy a ser tu mamá. Nadie le va a decir. Ninguno de sus amigos, ninguno de esos que le aconsejan mal le van a decir a usted: yo voy a ser de ahora en adelante tu papá y tu mamá, me pides todo lo que necesites. Nada. Mis queridos hermanos, la verdadera religión es la que lleva a eliminar cualquier tipo de sufrimiento, de pobreza, de marginalidad que someta al ser humano. Esa es la verdadera religión. Vea usted, la obediencia sabia es la que hace caso para pagar al ser humano. ¿Cierto? Y entonces, esa palabra de Dios, esa palabra de Dios que hoy escuchamos, por eso les decía al principio, ¿será que nos está hablando también a nosotros hoy? ¿Será que la palabra de Dios nos está cuestionando sobre nuestra vida cristiana? Porque no pensemos nosotros
que usted es buen cristiano, buena cristiana, porque está viniendo a la iglesia. No, eso no. Eso lo pueden hacer hasta los hipócritas. Eso lo pueden hacer los hipócritas. El que usted venga a la iglesia no te hace buen cristiano, buena cristiana. El que usted venga a la iglesia, aquí nos enseña la palabra de Dios cómo es que debemos ser buenos cristianos. Pero aquí no. Aquí, ¿verdad que le podemos dar la mano hasta el enemigo? Si el enemigo se sienta atrás y el Padre dice, desen la paz todos juntos, usted le da la paz hasta con una sonrisita. Y después, aunque afuera esté lavándose las manos, dice, ay, Dios mío, mi mano se desgraciado. Y entonces usted puede limpiar. Pero eso no te hace buen cristiano. Eso no te hace buen cristiano. El buen cristiano es aquel que se vuelve solidario ante las necesidades de los demás. Y por último, el Evangelio. A Jesús le hacen una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál fue la pregunta que le hacen a Jesús los fariseos? ¿Por qué tus discípulos